Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alitzel Romero Santana. Mi nombre es María de Jesús Reyes y Rodríguez. Mi nombre es Blanca Inés Pérez Espíritu. Mi nombre es María de Jesús Estrada Batista. Soy licenciada en psicología, tengo especialidad en adicciones, en tratamiento de adicciones, también especialidad en lo que es psicología clínica. Estudié licenciatura en psicología. Actualmente tengo un diplomado en tanatología, tengo una certificación avalada por la Federación Mexicana de Psicología en psicología clínica y me dedico a la rama de adicciones en un centro de rehabilitación varonil. Soy licenciada en psicología y actualmente mi área laboral es en lo clínico, en centros de rehabilitación y varonil y femenil. Soy licenciada en psicología, tengo una certificación como psicóloga clínica, diplomado en manejo de estrés, depresión y ansiedad. Tengo algunos cursos de consejería breve en adicciones. ¿Cómo llegaste al área de atención de adicciones y qué te motivó a quedarte? Bueno, a mí me invitó un dueño de un centro de rehabilitación a trabajar con él como encargada del área psicológica. Y sí, le dije que sí. Me gustó mucho haber trabajado con las chicas, fue el primer contacto con chicas de centro de rehabilitación de mujeres y me gustó muchísimo ese trabajo. Era un trabajo intenso, arduo, duro y pesadito por lo que se maneja ahí, la vida de las chicas que se maneja y las experiencias que ellas han tenido. Ok, inicié con un voluntariado en la que, tenía toda la oportunidad de hacerles saber mis inquietudes, dudas, también curiosidades sobre todo este tema de adicciones. Cuando me compartían experiencias, yo sí pude tener el pensamiento específico de que yo me quería dedicar a esto. Siendo realistas, no es un lugar que yo elegí. Realmente yo comencé dando mi servicio en la institución donde actualmente laboro y una vez terminando mi servicio se me ofreció el trabajo justamente en esta área de la prevención de adicciones. Les digo, al principio no es como que algo que yo elegía, es algo que se me ofreció, acepté la oportunidad. Obviamente al principio sí era como de adicciones, ay Dios, sí, un tema delicado, cómo le voy a hacer, etcétera, pero pues poco a poco he ido aprendiendo, obviamente de otras instituciones, otros profesionales, y el conocer realmente el mundo que hay detrás de todo lo que se pone socialmente, ¿no? Porque es algo que yo comento con muchos, nos hacen ver como una persona adicta, hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado, no hay que hablarles, etcétera. Entonces, cuando empiezo a entrar en su mundo y conocer, es como todo ser humano, que simplemente hubo un camino diferente, pero que no significa que está totalmente perdido, ¿no? Entonces esto me ha motivado a seguir. Bueno, yo llegué al área de adicciones por una sugerencia, recomendación. El motivo por el cual me quedé fue porque empecé a conocer las necesidades que había dentro de esa comunidad, muchas necesidades en las cuales pues me fui enrolando, me fui capacitando y bueno, eso fue lo que me hizo quedarme. Pues mi vida era totalmente dedicada a mi casa, estaba al pendiente de mis nietos, de mis hijas. Entonces antes de entrar yo a este lugar, tener este proceso, pues prácticamente la mayor parte de mi vida he sido drogadicta, he consumido marihuana. Pues ahora sí que mientras no me metiera con nadie, pues yo aparentemente era feliz en mi casa. Pues sí, era adicta, me considero adicta todavía porque pues 30 años no es cualquier cosa. Yo mi mundo de mis drogas pues lo tenía aparte de ser mamá, de ser abuela, de tener obligaciones en mi casa y aparentaba ser una familia feliz, vaya, entre comillas, por
porque pues nadie es feliz estando en el mundo de las drogas. Pues era tranquila, no salía de mi casa, soy una mujer muy apartada. Yo entre menos amistades tenga pues mejor, porque así no me meto en problemas, y aún así los tuve. Soy una mujer que me gusta estar ocupada. Pues ya me sentía con mucha desesperación porque siempre en la mañana lo primero que hacía era buscar mi pipa, y era lo primero que hacía, siempre me iba al baño y la fumaba, y si no tenía, y a veces yo decía en la noche, ya Dios ayúdame para quitarme esta adicción tan venenosa que tengo, para mí era el diablo, porque iba en contra de mí. Y ya últimamente ya sentía que los animales que veía en mis sábanas, que veía en mis toallas, los veía en el baño, en mi piel, en mi boca, en mis orejas, en mi pelo. Y yo me sentía mal, yo ya tenía ganas de decirle mismo que me anexara. Okay. Yo ya tenía mucha desesperación por lo mismo, por cómo me sentía. Desde tu experiencia, ¿cómo entiendes la adicción? ¿Como una enfermedad, conducta aprendida o una combinación de ambas? Pues para mí es una combinación de ambas, ¿sí? Hay de todo. Hay chicas que ya vienen adictas desde que sus mamás estaban embarazadas, porque sus mamás fueron adictas. En ocasiones yo digo que también vendría siendo, no nada más como la sociedad como vivimos ahorita, de tanto que existe y es algo como muy de moda, ¿sí? Y que todos los jóvenes necesitan drogarse para estar bien, y más nosotros como psicólogos sabemos que hay otras alternativas para crear esa euforia, para crear ese nivel de excitación, de alegría, de felicidad. También la otra parte yo digo que es la orgánica, ¿sí? Que en ocasiones no nos entendemos orgánicamente porque no sabemos nuestros niveles de cortisol, de dopamina, o las bajadas y subidas de serotonina también. O sea, nadie la sabe, ¿no? Pero un adolescente no se entiende todos esos niveles de bajadas y subidas, y consumiendo algo se sienten bien, ¿no? Tenemos un centro en nuestro cerebro donde se da esa recompensa de la adicción. Entonces todos lo queremos sentir de esta manera, ¿no? Con algunas otras actividades que nos puedan llenar en vez de la droga o el alcohol. O cualquier droga, porque el alcohol también es droga. Creo que sería más una combinación de ambas, porque estamos hablando de una enfermedad que necesita un tratamiento más completo, pero que también no surge de la nada. Hay más factores de fondo que van a influir en que llegue a convertirse en una adicción. El contexto, la familia, pues va a influir mucho. Y ahorita, créanme que realmente lo que es la etapa de la adolescencia, sobre todo, ¿no?, que están en la parte de buscar la identidad, la pertenencia. Entonces, observo y aprendo qué hacen mis amistades y se va convirtiendo en una conducta aprendida. Sabemos que hay niveles para llegar a la adicción, pero entonces esto ya se convierte en una enfermedad. Entonces, todo inicio, ¿no? Pero podría ser una combinación de ambas. Tenía como 16 o 17 años. Las primeras veces que no quise, nadie me puso una pistola en la cabeza. Pues sí, te digo que la primera vez que consumí cristal me supo malísimo, como a Dramamine, de las pastillas de las que saben horrible. Pero sentí como que mi mundo se abrió, como que le prendí switch, le puse play a la película, fuera telón, fuera las luces. Me empecé a adelgazar, que fue de las cosas que más me gustó. Y me estaba drogando, iba al gimnasio, comía bien, entonces imagínate, empecé a bajar de peso bien rápido, ¿no? Subía fotos en el gym y ya el cuerpo, y sentirme aceptada por los hombres, de que te empiezan a llegar mensajes. La primera vez que consumí alcohol así fuerte fue a los 16 años. Me lo tomé para no sentir, porque pues mi papá era alcohólico, de hecho murió de cirrosis, y tomé porque me voy a olvidar, o sea, su trato injusto, porque era un hombre muy dominante, sufrí mucho acoso, pero gracias a Dios tengo el carácter fuerte desde niña. Yo me defendía. La primera vez que tomé fue por eso, o sea, así de tristeza, para anestesiar, ¿no?, el dolor que sentía de que pues un papá se supone que debe de cuidar a sus hijos.
¿Cuáles son los factores más comunes que llevan a una persona a desarrollar una adicción? Bueno, creo que no hay como un modelo o ciertas cuestiones que te puedan garantizar que alguien pueda tener una vida en adicciones o no. Sin embargo, violencia intrafamiliar en menores, abandono, crecer en casas hogares o con familias puente, carencias, de pronto también muchas limitaciones en el factor económico, moral, verse señalados, bullying. Honestamente no hay un detonante en específico, es muy variable. Son diversos factores, puede ser desde la historia de vida que trae cada quien, desde lo familiar, desde lo social también, desde la salud. Pueden involucrar también varios factores que hacen que la persona llegue a desarrollar lo que es la adicción a alguna sustancia. Pues que me buscaran, que la gente me buscara, pero en mi persona está mantenerme fuerte, mantenerme firme, buscar ayuda no nada más aquí, sino también afuera, seguir yendo a un programa de prevención de recaídas, inclusive porque mi casa me la reventó el gobierno, o sea, me cayó gobierno a mi casa y es por eso que estoy en este lugar. Hoy yo pedí la ayuda antes de que mi casa fuera reventada por el gobierno, entonces antes de que eso sucediera yo hablé con la psicóloga y las cosas así que como van. Siento yo que no, o sea, que estoy perdiendo tiempo y la estoy haciendo perder el tiempo a usted, porque siento que esto no me va a servir porque yo sigo consumiendo. A mí lo que me haría falta, lo que yo quisiera es que me dieran rehabilitación. Se lo pedí a la psicóloga, que me internaran, no prevención. Era mi sentencia de 6 meses de anexo, por eso estoy en este lugar. Aparte que yo se los había pedido, era necesario hacerlo ya. Pues hace 3 años y medio que me anexaron, también tuve lo mismo, la psicosis de Pharmacop. De ahí empecé a ver que afectaba a las personas. Quería yo limpiar porque veía los animales en el piso, veía los animales en mi perro. Entonces ya ellos vieron cómo estaba yo y decidieron anexarme. Y los dañaba porque no quería que me sucediera nada. Estaba de mal humor a la casa. Y ya no comía por lo mismo que me drogaba, no me daba hambre ni sueño. Duré como un mes. ¿Qué errores o vacíos en el tratamiento aumenta el riesgo de recaída? Muchas veces es la desinformación, el ver al paciente como que es malo, ver la estigma que hay de la persona, ¿no? De que no tiene voluntad, que es débil, ¿no? De repente escucho mucho eso de ellos, principalmente de que tienen mente débil, ¿no? Y se cuestionan por qué tengo mente débil. Entonces eso va influyendo, el estigma, las etiquetas que hay alrededor de ellos, que no se ve como una enfermedad, sino que se ve como una falta de voluntad, falta de ganas. Es mucho más complejo el tema de la adicción. Yo creo que tengo muchos años de saber que el alcohol, la literatura lo maneja, ¿no? Yo soy Mr. Jake, o sea, yo soy tranquila, me guardo las cosas, pero resulta que me las voy embodegando y si ando demasiado estresada, tomo alcohol y despotrico. Fíjate que no es algo como que yo les diga, se los recomiendo para que nadie venga, les diga ni les cuente, ¿verdad? Pero desafortunadamente o afortunadamente vamos a ver muchas personas que vamos a decidir mantenernos por ese camino fácil. Después de haberlas probado, después de haber estado en ese borde y en ese hoyo, me quedo con la experiencia. Las oraciones que hacemos que me gustan, que dice, si para ser humilde tengo que sufrir, Señor, acepto tu palabra como un medio, ¿no? Para que me esfuerces, para seguir en tu camino. Y eso es algo que yo me digo constantemente. Yo sigo estando aquí, hace que se me haga el nudo en la garganta. ¿Qué hace falta mejorar a la atención a adicciones, especialmente en la prevención de recaídas?
Creo que en general que hubiera psicólogos suficientes para cada centro de rehabilitación con atención personalizada. Algo que beneficiaría mucho también es la concientización, hacer campañas publicitarias que prevengan completamente. Esto es la droga, funciona de esta forma, testimonios de personas que han sufrido, que han vivido la enfermedad y que siguen viviendo la enfermedad con todas las consecuencias que les ha traído y cambios físicos muy fuertes, pero estadísticas reales, porque creo que no se tiene una estadística muy real de lo que es, y cuando vives la práctica te das cuenta del sinfín de números que hay. No hay una forma en específico de prevenirla porque mucho de esto ya se ha aplicado antes, pero creo que no se le ha dado la importancia que el tema lo requiere. Entonces creo que todavía está estigmatizado y un poco, pues, viéndolo de lado como que si realmente no fuera un problema que estamos enfrentando. ¿Qué estrategias consideras más efectivas para prevenir recaídas en los pacientes? Principal es trabajar también con la familia, algo que no se hace mucho, que la familia comprenda qué es la adicción, porque por lo general lo que hacen es juzgar al adicto y el adicto se siente relegado de la familia y cuando se siente relegado, obvio se siente solo, se siente que no es parte de la familia y es más fácil que recaiga. Otra sería el evadir los círculos que antes tenía de amigos, de familiares, sí, de entornos donde está la droga. ¿Cómo defines las recaídas y cuáles son las primeras señales de alerta? Ahora sí que aquí yo siempre he dicho, nuestra frase de todos los psicólogos, no depende, va a depender mucho de la sustancia, porque hay sustancias que realmente sus efectos son más severos. Por ejemplo, si hablamos de las sustancias, no sé, por ejemplo, los hongos, el peyote, que realmente te sacan de tu realidad, es muy probable que dañen más rápido tu cerebro y que no puedas volver a la realidad. El que si le ayudamos a que se libere de esta adicción o esta enfermedad, pues va a ser más complicado, ¿no? Porque aquí hay riesgos que ya están fuera de nuestras manos. En cambio, por ejemplo, el alcohol, el tabaco o alguna sustancia que es un poquito más leve o más lenta en hacer efectos, pues obviamente es como un poquito más fácil su proceso. Pero es un trabajo en equipo. Dicen que los 90 días son los más difíciles. ¿Por qué? Porque el tratamiento, pues ahora sí que es la abstinencia. Es como si le dejaras de dar agua por 90 días, pues obviamente le vas a sufrir. Le dejas de dar esta sustancia por cierto tiempo, le sufren muchísimo. Quiere un acompañamiento también psiquiátrico de algunos medicamentos para controlar lo que es la ansiedad. El acompañamiento terapéutico, hay una raíz. Si tú solo eliminas la conducta pero no trabajas la raíz, es muy probable que venga la recaída. Porque sí pasa, ¿no? Encerramos en un centro de rehabilitación. Ahí sí no tienen contacto ni con la sociedad, ni con la sustancia. Si no les das este acompañamiento de cuál es la raíz que te llevó al consumo, en ese tiempo obviamente como no tienen el contacto a las amistades, a la sustancia, pues todo bien. Pero al momento de que salgo, me empiezo a encontrar con las amistades que me juntaban. ¿Qué van a hacer esas amistades? Volver a invitarme al consumo. Entonces, volvemos a iniciar. ¿Y cómo? Como los pasos que los comenté anteriormente. Bueno, otra vez vamos a probar, pero luego entre el probar, pues el cuerpo va a reconocer, entonces la vamos a empezar a usar y otra vez bien. Entonces, para trabajar el que la probabilidad sea mínima de una recaída es trabajar la raíz del por qué inició a consumir. No solo es quitarle, sino trabajar la raíz. Desde el análisis de la conducta, entendemos que incluso las conductas que terminan haciéndonos daño se mantienen porque en algún momento producen consecuencias reforzantes. Y eso es justamente lo que hace tan complejas a las adicciones. Las adicciones suelen juzgarse como una falta de voluntad o de vicio, pero en realidad son muchas más, son una forma de alivio inmediato. No lo hacen por el fin de querer consumirlo, lo hacen con el fin
de querer satisfacer un dolor que no se ve muchas veces. No empieza por el deseo de dañarse a sí mismo, sino por el querer ya no sentir un dolor, ya no querer sentir una situación, y hace que eso cubra lo que de verdad ellos quieren sentir. Imagina esto, estás pasando por problemas familiares, una crisis económica, problemas con X o Y persona, y simplemente las cosas malas no parecen tener fin, o no alcanzas a ver ningún tipo de luz o de esperanza en tu vida. Pero en una de esas, un fin de semana, un amigo te invita a una fiesta en donde sabes que van a estar más amigos, música, convivencia, cosas positivas y una que otra sustancia. Entonces, lo que parecía atormentarte y ahogarte simplemente por esas horas, por ese periodo de tiempo, desaparece. Parecen todos tus problemas como algo un poco más insignificante, o simplemente pierde todo el poder que tenía sobre ti. ¿Quién no quisiera volver a vivir eso? Se debe de dejar de etiquetar a la persona, no nada más porque la persona tiene algún vicio, alguna adicción a ello, significa que la persona sea mala. Entonces el tabú que tenemos que dejarlo más de lado y tratar de no juzgarlos y ayudarlos. También implica mucha ayuda de toda la sociedad para que ellos sepan que quizás no están solos y que nosotros mismos podemos darles alguna ayuda a ciertas personas. El riesgo justamente se encuentra no porque la sustancia haya solucionado los problemas de las personas, sino porque ese alivio inmediato hace que consumir tenga más probabilidades de repetirse la siguiente vez que aparezca el malestar. Poco a poco, esa forma de escapar puede convertirse en la primera opción cada vez que la vida se vuelve difícil. De hecho, sabemos que muchas personas que desarrollan un problema con las sustancias es porque tienen comorbilidad con alguno de otros trastornos, tales como la ansiedad generalizada, depresión o incluso estrés postraumático, por mencionar algunos. Lo que nos da a entender que el tipo de vida que estas personas llevan ha sido lo suficientemente difícil como para que la manera más rápida e inmediata de solucionar sus problemas sea adormeciendo nuestros sentidos a través de las sustancias. Y a la conclusión a la que esto nos lleva es que las personas no desarrollan una adicción justamente porque quieran arruinar su vida, sino porque en su repertorio de habilidades justamente está ese vacío, ese hueco que las sustancias o las drogas vienen a llenar por ellos. La adicción no define a la persona, sino lo que está pasando por dentro. Sanar es volver a sentirse bien sin necesidad de depender de una sustancia. El camino de la recuperación no es recto ni lineal, sino es una manera de encontrar la sanación sin depender directamente de las sustancias. Quizá la reflexión más importante es que el problema no es querer dejar de sufrir, todos queremos hacerlo. El problema aparece cuando aquello que al principio parecía un escape termina convirtiéndose en el problema más grande, porque las sustancias pueden hacer que el dolor se sienta un poco más pequeño por un rato, pero cuando el efecto termina, las dificultades siguen ahí. Y ahora también existe una conducta que es más probable que vuelva a repetirse y es más dañina no solamente para la persona que lo experimenta, sino también para las personas a su alrededor. Entender esto no significa justificar el consumo, sino comprender por qué puede ser tan rápido y tan fácil caer en él. Y esa comprensión es justamente uno de los primeros pasos para prevenirlo.